Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, vamos con la segunda sesión del Sapiens Empírica 2025. En el capítulo pasado quedó pendiente un poquito afinar la idea sobre lo que queremos hacer como trabajo colectivo. Entonces, yo quiero que en este momento le tomemos conciencia a que vamos a seguir la filosofía de Sapiens Empírica. ¿En qué consiste la filosofía de Sapiens Empírica? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Consiste en que el conocimiento ya es una cosa, la sabiduría es una cosa que está mandada a recoger desde hace cientos de años, desde que el conocimiento la opacó por completo. El ejemplo que poníamos el año pasado, Carlitos, si te acuerdas, era la sabiduría que utilizó el matemático que se inventó la fórmula para hacer la división matemática. Antes dividían contando las cosas, separando y haciendo señas y poniendo muestras. Y cuando esta persona se inventó esa formulita para anotar en el papel el cociente, el divisor, esto es que ya ni me acuerdo yo cómo es, pues se acabó todo el trabajo anterior y ese conocimiento reemplazó la sabiduría esa sabiduría de ese señor que se inventó esa fórmula, puso a todo el mundo a trabajar con esa fórmula y la fórmula se convirtió en un conocimiento. Ahí el conocimiento desplazó a la sabiduría. Y ahora resulta que tú ya no necesitas saber ni siquiera la formulita para poner los números, porque ahora coges una calculadora o tu computadora o tu celular y con unos cuantos clics haces la operación que quieras, la división. ¿Qué quiere decir eso? Que la información desplazó al conocimiento. Ya no se necesita ni siquiera tener el conocimiento de la formulita, porque la información lo desplazó. Ahí está la información ya, sin necesidad de conocimiento, ni de sabiduría, ni nada. Información. Eso mismo ha pasado con la escritura, con las letras, que en el capítulo pasado veíamos toda la historia de las letras desde los jeroglíficos egipcios y todo esto, que es un proceso de 8000 años desde los jeroglíficos hasta ahora, después de los sumerios y su cuneiforme y después de los acadios con los alfabetos y todo eso, llegamos a esto. Y resulta que la escritura ya llegó también a lo mismo que las matemáticas, ya es una cosa de calculadora, porque tú le metes al chat GPT un texto y le dices, corríjame la ortografía y la gramática, y en 2 segundos te saca el texto corregido. Entonces eso ya funciona como una calculadora de la escritura. ¿Qué sucede con eso? Perfecto, es un conocimiento que está ahí, un sistema que está ahí, una información que está ahí y que nosotros la podemos aprovechar. Pero no nos podemos volver esclavos de esa vaina. Entonces, Sapiens Empírica lo que hace es tratar de proteger la inteligencia humana, aprovechando esa facilidad de la inteligencia artificial hasta donde nos sea conveniente, pero no esclavizarnos con ella, sino que no se nos olvide pensar, que no se nos olvide crear. Y lo único que no maneja esa inteligencia artificial ahorita es la creatividad y los sentimientos. Entonces, Sapiens Empírica se trata de recuperar la sabiduría de aquellos antiguos que se inventaron el ADN de todo el conocimiento humano, recuperar la sabiduría y ponerla a funcionar como lo hicieron ellos, con la práctica, que fue la práctica la que les dio la maestría en todo y la que nos tiene a nosotros
manejando ya todo con información. Eso no ha sido desde allá. Entonces, Sapiens Empírica es consciente de que ahora la educación formal, me perdonarán los educadores formales, en las universidades, en los colegios, todavía entras tú a estudiar literatura y te meten un pregrado de 6 semestres. Lo mismo, la misma educación desde la Edad Media hasta ahora. Para estudiar cualquier cosa te meten una carrera de 6, 4, 8 años. Y resulta que ahora eso no funciona porque toda la información ya está aquí. Entonces, cuando tú en el primer semestre te aprendes un poco de cosas que te enseñan en un salón, al siguiente semestre ya eso es obsoleto. Ya la inteligencia artificial ha superado eso que te enseñaron en el semestre anterior. Entonces, todavía no ha entendido la educación formal que eso ya no tiene sentido, sino que la educación ahorita no se necesita, lo que se necesita es el aprendizaje. ¿Y cómo es el aprendizaje? Es utilizando la sabiduría para sacar nuestras propias conclusiones y utilizar la empírica, la práctica para mejorar esa sabiduría y hacer un desarrollo que sea superior al que puede hacer el chat GPT. Superior porque es un desarrollo que tiene creatividad humana y tiene sentimientos, cosa que no tiene la información de la inteligencia artificial. Ese es el sentido. Entonces, en la reunión pasada se empezó a hablar sobre, hagamos la novela sobre no sé qué, hagamos la novela. No se trata de eso, de que hagamos la novela sobre tal. Hagamos lo que yo sé hacer. Yo se los muestro, lo ponemos en fila, lo vamos desarrollando y las personas, ustedes y todos los que van a ver este video, que no pudieron venir por diferentes circunstancias, entonces toman la información que les sirva, la que consideren que pueden usar, y libremente la usan a su criterio o no la usan. Porque aquí no se trata de imponerle a nadie ningún conocimiento, sino dejarle aprender a que recupere el uso de su sabiduría para que saque sus conclusiones y con la práctica desarrollemos un sistema único, que es individual para cada uno. Todos nosotros tenemos derecho a escribir de manera diferente. Lo que Sapiens Empírica quiere es que conservemos nuestra sabiduría, nuestros sentimientos y los sigamos aplicando y no nos dejemos manejar totalmente de la inteligencia artificial. Hasta ahí creo que está comprendido. Todos conocieron la presentación, ¿cierto? Y conocían eso. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Resulta que yo hace 25 años empecé a escribir una primera novela, todo empíricamente, nunca tomé un curso de nada, nunca había escrito nada y empecé a escribir y me salió un libro de 530 páginas que hasta ahora ha tenido muy buena recepción por parte del público, el que lo ha leído, y está muy bien ubicado el libro en las mentes de las personas que me han tenido oportunidad de comentármelo. Después siguió otro libro que fue Operación Ameba y Serpiente, después otro libro que fue El Manifiesto Bonastiana, después el libro Opus Mundus, después otro libro que se llama Dueñas del Mundo, que está en España en este momento en estudio editorial, y en este momento estoy haciendo mi 6º libro, novela, que se llama La Ángela Negra. Entonces lo que yo quiero es mostrarles cuál ha sido el resultado de todo ese desarrollo de 6 novelas, cómo lo estoy aplicando, para que las personas del taller conozcan esa información
y digan, esto me sirve, eso no me sirve, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Pero aquí lo que vamos a hacer es seguir esa secuencia a ver qué le sirve a la gente de Sapiencia Empírica. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Bueno, entonces, para eso pues vamos a ubicarnos en... Vika, tienes ahí... Educadora. Ya. Entonces, como les contaba, yo terminé la novela Dueñas del Mundo en julio del año pasado e inmediatamente comencé a escribir el libro nuevo. Y en ese momento no tenía título ni nada. Y me inventé ese personaje que les conté la vez pasada, que esa mujer que era totalmente lo opuesto a mí, porque yo quiero vivir una vida nueva y para vivirla lo mejor es escribir. Entonces quería hacer un personaje opuesto a mí, que era la mujer negra, que nace en un tugurio por allá en Buenaventura, en un lugar muy humilde, que no tiene ningún recurso para salir adelante, o sea, al contrario de lo que me pasó a mí, que yo tuve todos los recursos en mi vida. Entonces dije, voy a escribir una novela de esa mujer para vivir una vida nueva, que eso es lo más lindo, no, de las cosas más lindas de la escritura, que son muchas. Entonces yo me puse a pensar en ese personaje, en una mujer que se empieza a superar, se va a trabajar como aseadora en un club social y ella saca el sueldo para hacerse su educación y llegar a la Universidad del Valle en Cali y estudiar psicología, y resulta que es muy buena y a lo último resulta trabajando en un colegio de élite aquí en Bogotá como orientadora, como psicóloga especializada en orientación profesional. Esa fue la primera ideita, porque la mujer que nace sin recursos, pues yo no la voy a dejar ahí, yo le quiero sacar adelante en mi historia. Entonces, no se trata de coger el papel, aquí empezamos lo que es el sistema Sapiencia Empírica. No se trata de coger el papel o coger el computador y empezar a inventar, a pelear con una pantalla en blanco. No tiene sentido eso. Nos toca empezar a darle una forma. Entonces empecé a pensar en los primeros pasos que debe seguir la creación de cualquier novela, trabajo literario de ficción creativa, que es un trabajo literario diferente al de cualquier otro, al histórico, al técnico, a los ensayos, a lo que sea. Aquí vamos a escribir ficción creativa, que es el mejor ejercicio de la mente y el mejor ejercicio del espíritu, y es el top de lo que puede ser la literatura. Entonces vamos a Educadora, Vika. Ya, ahí estamos. ¿Qué fue lo primero que puse ahí? Inicio 31 de julio del 2024. Entonces, hoy es 31 de julio de 2024. Comienzo mi idea. ¿Qué dice? Hasta 250 páginas, 30 capítulos. Antes de empezar a escribir, dije, ¿qué extensión le voy a dar yo a este trabajo? Porque no puedo dejar una vaina libre, porque es bueno saber, aunque sea una aproximación, que si a uno se le alarga el chico, pues se le alarga y sigue adelante. Y si le queda corto, pues lo deja más corto, no importa, pero por lo menos tener uno la idea de la meta que quiere. Yo había escrito un libro de 530, de 470 páginas, de 350, de 100 y pico. El último, Dueñas del Mundo, 350, otro, el Opus Mundus, a 370. Dije, voy a escribir una novela de 250 páginas más o menos, que es lo ideal para las editoriales, porque cuando es más largo, se empieza a complicar por los costos de producción y esas cosas. Entonces me parece ideal una de 250, que nunca lo he intentado, siempre se me han ido más largas. Entonces dije, 250 páginas, ¿qué más puse? 30 capítulos. 30 capítulos, voy a hacer unos 30 capítulos, que pueden ser 25, pueden ser 35, pero en promedio 30 capítulos de 8 páginas. ¿Perdón? Sí, de 8 páginas. Sí. Entonces por 8, 24, sí, 240.
De 1100 páginas. De 8 páginas por capítulo, porque pueden ser 15 o pueden ser 5, pero un capítulo de 8 páginas es un capítulo fácil de leer. Adelante. Buenas. Un capítulo. Bien. Qué rico, ¿Dónde la tengo? ahí en la esquinita, si quieren correrse un poquito para que yo me corro también. Entonces, Estefa, bienvenida. Te presento a Mabel Álvarez, te presento a Vika. Cállate, ustedes se conocen hace tiempo. Entre otras cosas, nos conocimos en tu taller en la fundación. Sí. Que hayas traído 2 esferos para sonreírte más. ¿Trajiste de casualidad 2 esferos? Yo tengo una allá afuera. Sí. Yo soy compulsivo copiando. Entonces, Estefa, íbamos en que empecé a escribir mi novela ¿Qué significa? La Ángela Negra en 31 de julio del 24. Empecé con la decisión de hacer 3 capítulos de 8 páginas. 30 240 páginas, 250. 205. 250 en 30 capítulos más o menos, de 8 páginas más o menos en promedio. Que es el capítulo fácil de leer, no es cansón, se lee en 40 minutos, algo así. Y eso le da al lector el respiro de descansar, el que quiera leer más, pues lee 2. Pero 40 minutos es una buena lectura para un lector que se sienta a leer un rato. Y si quiere hacer los 120 minutos, pues los hace. Entonces ya tenemos 3 decisiones. ¿Vale? 1100 páginas. Que Ah, bueno, eso no, eso es que ahí tengo la cuenta. Como yo escribo, como yo no veo, yo escribo en una pantalla grandota, escribo en letra Courier un video de 28 puntos. Entonces, mis páginas, cada página mía es un cuarto de la página normal. Entonces, para mí son 1000 páginas, no 240. Entonces, yo tengo que hacer esa cuenta y ahí está hecha. ¿Qué La sigue? Ángela Negra versión 1. La Ángela Negra, versión 1. Como les dije, a este personaje le iba a ser una educadora. Por eso el archivo se llama Educadora, todavía no se llamaba La Ángela Negra. Ese título se lo vine poniendo por ahí en el segundo capítulo, o tercero. Entonces, ¿La Ángela Negra qué? Versión 1. Versión 1. ¿Por qué pongo versión 1? Porque yo tengo derecho cuando voy en la mitad de novela a decir esta vaina no me gusta cómo va. Voy a hacer una versión 2 y me devuelvo hasta tal parte y arranco por otro lado. Y hago una versión 2. Y si no me gusta hago una versión 3. Y si no me gusta hago una versión 4. Y si no la robo y la boto. El ejemplo es la película que acaba de rodar mi hijo en México, Tomás Corredor, que acaba de rodar una película, su primer largometraje, cuyo guión para el rodaje es la versión 16 del guión. 16 versiones trabajadas durante 10 años para sacar el guión definitivo de la película. Y conozco series de televisión que tienen 24 versiones, trabajadas en equipos de 7 personas, trabajando juntas, sin pelear, sin discutir, sin que yo quiera tal cosa, porque no, sino con propuestas concretas. Yo quiero, me parece que esto podría pasar, y el otro le dice, está bien que pase así, pero si pasa de esta otra forma, sería más conveniente, o sea, con argumentos. Equipos de 7, 8 personas que trabajan como un relojito, sin discutir. Pero eso es frente a como una propuesta ya cinematográfica. Ah, sí, pero le estoy poniendo como ejemplo
Estoy poniendo como ejemplo para que lleguemos aquí a eso, a que cuando estemos debatiendo un tema, lo hagamos en esa forma profesional. Es el ejemplo que estoy poniendo. Por ahora estoy contando la forma como se hizo esta novela. ¿Vamos en qué? Narra. Narra Ángela primera persona. ¿Quién va a ser el narrador de la novela? Eso lo habíamos visto en el taller pasado, que primero hay que definir quién va a narrar, el tiempo en que se va a narrar, ¿cierto? Entonces yo decidí ensayar, yo ya había ensayado algo de primera persona en la novela Operación Ameba y Serpiente, que el escritor, el narrador de la novela resulta participando en la aventura en un momento dado. Pero era un ensayo que había sido como parcial porque hay otras partes en las que narra como si fuera un narrador aparte. Entonces, ¿quiénes pueden ser los narradores de una novela? Puede ser el protagonista, puede ser cualquiera de los otros personajes que cuenta el cuento que le pasó a fulano, puede ser el escritor, el que narra la historia que le refirieron y le quiere contar, o puede ser un narrador omnisciente, que es un observador que está en el espacio observando el mundo y narra un cuento, un relato, una novela. Son cosas que uno tiene que pensar. Eso lo vamos a decidir nosotros en esta sesión, varias cositas de esas. ¿Quién va a ser el narrador? Yo decidí que el narrador de mi novela era el personaje principal y que lo iba a narrar en primera persona. Yo estuve tal y me pasó esto y esto y esto y esto. No es que fulano fue ahí, no, sino que fui y vi y olí y corrí y me senté y me paré. A mí me parece muy atractivo eso de la primera persona porque no lo había ensayado totalmente amarrado a eso. Y eso tiene muchas limitaciones, porque ese personaje no puede contar sino lo que ve el personaje. Yo no puedo contar mientras Ángela estaba mirando a Stephanie, entonces Mabel estaba almorzando, no, porque él no sabe cómo Mabel estaba en eso. Los demás, cuando es otro narrador, sí tienen derecho a contar lo que están haciendo aquí y lo que están haciendo allá. Pero el que narra en primera persona se amarra solo a lo que está viendo y sintiendo y conociendo personalmente, que es interesantísimo y por eso lo quise ensayar en esta novela, porque es tal vez el top del ejercicio literario, escribir en primera persona. Pasado. ¿Qué tiempo voy a utilizar para hacer el relato? Voy a utilizar el tiempo pasado. Esto ya pasó y estoy relatando hechos que ya pasaron. Si fuera en presente, tendría que, en lugar de decir Mabel se puso la mano en la cara, diría Mabel se pone la mano en la cara, porque es en presente, se la pone en este momento, suspira en este momento. Tefa se aburre en este momento. No se aburrió, se aburre. Pero no, es un ejemplo. Entonces, yo escogí hacerlo en pasado, porque es un tiempo que deja como más tiempo para pensar. El tiempo en presente es como si se estuviera viendo una película, todo es presente. De hecho, los guiones cinematográficos se escriben todos en presente, no puede haber algo ni en el pasado ni en el futuro, porque todo es lo que se está viendo en ese instante. Pero el pasado deja la fluidez, el sentido de que es algo que ya pasó y se puede pensar, se puede tener, da como un ritmo como más calmado a la narración. Novela de suspenso psicológico. ¿Qué género voy a utilizar? Entonces yo había quedado muy contento con el manifiesto Bonastiana, que era suspenso psicológico, pero era un suspenso psicológico que yo no planeé antes de escribir el libro, sino que cuando lo fui escribiendo se me fue convirtiendo en una novela de suspenso psicológico. Y al final decidí que era una novela de suspenso psicológico. Entonces dije, en esta oportunidad me gustó tanto el género
que voy a empezar esta novela a conciencia de que voy a escribir suspenso psicológico. Y me metí en el chat, para eso se utiliza el chat, y le pregunté qué es suspenso psicológico. En literatura, ¿qué es el género de suspenso psicológico? No sé si ya llegamos ahí o qué. Pues estamos en el índice. Bueno, el índice saltémonoslo porque eso ya cuando empecé a escribir, ya poner los títulos de capítulos y eso. Centrarse en el estado mental. Esto leímos una parte en el capítulo pasado. Le damos el primer párrafo nomás como para refrescar. ¿Qué Centrarse es? en el estado mental, las emociones y la percepción de los personajes. Explora los miedos internos, las paranoias y las inseguridades de los personajes, creando una atmósfera de tensión y misterio. Contiene 1 personajes complejos. Los protagonistas y antagonistas suelen tener profundidades psicológicas significativas con motivaciones, traumas y conflictos internos que impulsan la trama. 2. Intriga y misterio. La historia a menudo presenta situaciones ambiguas o misteriosas que mantienen al lector o espectador en suspenso tratando de desentrañar la verdad detrás de los eventos. Si quieres, perdón ahí. Esta descripción de suspenso psicológico trae 6 puntos más con otras características del suspenso psicológico. Entonces eso le abre a uno mucho la mente porque eso de que el personaje tiene que ser ambiguo, tiene que ser ambivalente y todas esas cosas empieza a hacerlo maquinar a uno en la manera de ser del personaje y lo enriquece mucho. ¿Hay algún dato? Bueno. El perfil del personaje. Entonces ya con esos datos dije yo voy a escribir eso. Eso quedó claro, ¿cierto? Tomaron nota, me imagino. Yo como no los veo. Entonces, ya con esos puntos claros, dije voy a empezar a escribir. ¿Qué escribo? ¿Quién es Ángela? ¿O qué es Ángela? El personaje que todavía no sabía cómo que se llamaba Ángela. ¿Y qué escribía yo en el perfil Vika? Protagonista Ángela Mosquera Cañizales. Ese nombre lo puse después, por una situación de otro capítulo que después les explicaré. La Mosquera Cañizales. Sí, ¿de dónde salió? Y Ángela. ¿Cómo? ¿De dónde salió el Mosquera Cañizales y ¿Tú Ángela? sabes? No tengo ni idea. Resulta que hay una persona negra que yo amo en este pueblo, que es la señora dueña del restaurante Frutos del Mar, Luz Mari Mosquera Cañizales, que es la que tiene el restaurantico en la Nacional ahí llegando a las flotas, a la entrada del Chamonix. Y yo amo a esa vieja porque yo le hice a ella un video, un documentalito cuando tenía el Palacio del Oso, en el que conté todo lo que ha sufrido esa mujer para salir adelante aquí. Es una cosa preciosa lo que es la vida de ella desde que llegó de Condoto Chocó. Y entonces es un personaje que yo quiero, a Luz Mari Mosquera Cañizales. Y para querer a mi personaje, le puse los apellidos de Luz Mari Mosquera Cañizales. Bueno, El Ángela tiene otra razón de ser que ya sabremos cuál es. Buenaventura, 1996, psicóloga de 29 años, consejera de orientación profesional en colegio de élite en Bogotá, donde fue recibida por obligación como muestra de antirracismo exigida por el Estado. Hija de Dalia, la del aseo y los tintos en empresa pesquera, y padre muerto por sobredosis. Su trauma viene de un aborto a los 12 años por relación poco estimada pero estimulada por Carolina. Eso del trauma es algo que me pidió la descripción de suspenso psicológico. Es una persona que tiene un trauma que la atormenta, que la tiene paranoica y psicótica o lo que sea desde hace. Entonces me puse a pensar cómo traumó a esta mujer. Pues un aborto muy joven, a los 12 años, un embarazo ¿Por cómo fue el embarazo?
No ha salido. ¿Lo digo? Ahí dice, sí. Por Carolina, de 13 años, la hija del gerente de la empresa donde trabaja Adela, quien por picardía quería ver un acto sexual Entre negros. entre negros. La hija del jefe gerente de la empresa quería ver un acto sexual entre negros por picardía y pues, le dio la orden prácticamente a la niña, la hija de los tintos, de que tuviera cosas con un muchachito ahí y ella la miraba. Esa fue la primera idea, que no se llevó a cabo, pero eso fue, con eso me arranqué, con eso en la cabeza. Eso la llevó a tener un aborto a los 12 años y todo eso, y eso significó un trauma que yo en mi cabeza dije, voy a explotar ese trauma para que la atormente y la obligue a hacer ciertas cosas y la obligue a su comportamiento que condicionaba en ciertos momentos a ese trauma. ¿Qué más dice el perfil? Viene el de Carolina Salcedo, hija del ingeniero Bernardo Salcedo, gerente de la pesquera donde trabaja Adela, amiga de Ángela desde los 13 años y se enamora de ella y lo quiere experimentar todo. Ángela, por darle gusto a la hija del patrón y por morbo personal, le da gusto en todo. Carolina muere de leucemia a los 14 años después de jurarle amor eterno a Ángela. Ahí paramos porque ahí viene una... Es que como esto se va a meter con espíritus y todo eso, es un suspenso psicológico en el que puede haber personajes paranormales. De hecho los hay. Entonces esa niña que muere se convierte en un personaje paranormal importante para ella. En todo caso, fíjense ustedes dónde va la cosa antes de empezar a escribir. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer aquí. Ahora, podemos empezar a hablar de eso, o si quieren les leo un pedacito de lo que es ya la novela como empezó. La versión inicial, digamos. La novela, no, ya está, ya la voy a terminar. ¿Una versión? La tengo, sí, ya se quedó en una versión porque me gustó mucho cómo fue quedando. Terminé decidiendo 16 capítulos, hay unos capítulos mucho más largos, pero son muy intensos y se leen muy fácil y muy rápido. Qué chévere. Entonces, quedó en 16 capítulos, voy en el 12 y los otros 4 los tengo ya, o en el 11, y los otros 5 los tengo ya argumentados, ya sé lo que va a pasar. Me falta redactar, y eso es muy lindo de hacer y me demoro de aquí finales de mayo. O sea que cumplo los 10 meses que me había puesto como meta para escribir esa novela de 240 páginas que me va a salir más o menos de esas páginas. Entonces, si quieren leemos para irles contando cómo es que se escribe algo sin escribir nada que no tenga una razón de ser. Todo lo que uno escribe en una novela, cada frase tiene una razón de ser. ¿Leemos? Me parece chévere. Listo, empecemos. Primera parte, las personas. Capítulo 1. Primera parte, las personas. Cuando iba como en la segunda o tercera parte, dije cómo le pongo. Resulta que los primeros capítulos se llaman con el nombre del personaje que presento en ese capítulo, el personaje principal. Entonces la primera parte fueron 5 o 6 capítulos con los nombres de los personajes principales y puse las personas. La segunda parte le puse los hechos, porque estoy narrando lo que pasó entre esas personas. Y la tercera parte, las consecuencias de lo que pasó con los hechos vividos por esas personas. Esas son las 3 partes. Entonces, primera parte, las personas. Capítulo 1, yo. Perdón. Ay, perdón. No, sino que hasta ahí está bien. Capítulo 1. Abren ustedes un libro que se llama La Ángela Negra.
que lo compraron, porque lo van a comprar en la librería cuando sale. Dice capítulo 1, ¿cómo se llama el capítulo? Yo. ¿Qué sugiere ese título del capítulo? Contéstenme ustedes. Aunque se va a hacer una autodescripción, ¿no? Del personaje. Que En primera persona todo el tiempo. de primer momento me llamaría mucho la atención porque ya voy a descubrir el personaje principal y voy a entenderlo. Y de ahí pues todo su Exacto. deriva. Esa es la razón de que el capítulo primero se llame Yo. Entonces este personaje va a hablar de sí mismo. Ustedes ya saben que es el personaje, bueno, ya se sabe que por el título que la Ángela Negra es soltero, seguramente es una mujer. Pero entonces empezamos a leer el primer capítulo, yo te vas deteniendo cuando yo te vaya diciendo, Sí, lo vamos a leer entre todos. como tú quieras. Tú dale, Sí, pero nos turnamos. Sí. Sí, chévere, que se turnen. Desde los megáfonos se oyó la voz emocionada del narrador que anunciaba últimos 100 metros. Para. ¿Qué sugiere eso? Despertar el interés. Sí, pero no te adelantes, tampoco te atrases. Me estaba identificando. Por eso. Sí, pero es que ¿qué Como una sugiere? carrera, Que ¿no? no, ¿qué sugiere? No con relación a los pasos, porque no hemos hablado de los pasos. Eso lo hablamos el año pasado, pero en este no. Sino que sugiere, vuélvelo a leer, Desde una los- carrera, que va a haber una carrera, desde los... una competencia. Desde los megáfonos se oyó la voz emocionada del narrador que anunciaba últimos 100 metros. ¿Qué sugiere eso? Tú lo acabas de Una decir, pero no competencia. que va a haber, sino que se está acabando. Últimos 100 metros. Sí, está en una competencia Y se va a acabar la competencia. Ya Últimos está 100 metros. terminando. ¿Qué sigue? Yo feliz, impulsada por los victores a mi nombre en la tribuna, sentía que a cada zancada me comía la pista y con cada respiración volaba en el viento, mientras a mi espalda las otras competidoras jadeaban impotentes. ¿Eso qué quiere decir? Que iba ganando. Que iba ganando. Feliz, volando en el viento con cada zancada. Eso ya me muestra un dinamismo del personaje y todo eso. Y ¿cierto? que detrás estaban jadeando, o sea, los otros iban. Sí, iba ganando. ¿Qué Y sigue? la gente la estaba apoyando. Y la gente la estaba apoyando. Sí, Exactamente. Y toda la gente la estaba apoyando. ¿Qué sigue, Tefa? Entonces vi al feto corriendo a mi lado y superándome de manera muy fácil mientras me miraba burlón con su horrible cara de murciélago tuerto y reía en resonantes carcajadas. ¿Qué ofrece? ¿Qué sugiere eso? El trauma, sí. Claro que ustedes ya saben que ya tiene ese trauma, el lector primero no. El lector que no ha conversado conmigo media hora aquí no tiene ni idea. ¿Qué sugiere Yo así sin, el feto? pues yo así sin asimilarlo de esa manera, también de que está en un aborto en ese momento. Puede ser una narración de un aborto. No, yo me imaginé en un principio como que al lado iba alguien chiquitico agarrándole el paso y que la pasó. Pero conociendo la historia previa, pues obviamente... Sí, pero no es un feto, es el feto, Sí. Sí, ¿cierto? sí. Pero ¿Quiere? pensé que podía ser que le dijeran también así a ese A corredor, una persona. a esa corredora, porque era muy fea. Entonces o sea, sigue, sí, ese está chévere, ¿no? Yo sí, el también feto me va a lo ganar. imaginé como El- que al fin, el feto Sí. o sea, por decir algo. Sí, por la vieja esa que le dicen el feto, que es muy fea, pero corre muy fea y bien. que es complicada. Esa es y una buena además- observación. Y que Y es además me pequeñita y tiene corre a loco, todas. tenemos como cierta cosa, Rivalidad. rivalidad y preciso me está alcanzando en la carrera. Entonces, ¿qué sigue? ¿Quién sigue? Yo muy, Dale, oigan. Dale. Yo muy extrañada de que un feto, yo muy extrañada de que un feto de 3 meses de gestación y 7 centímetros de estatura pudiera correr más rápido que un atleta de 29 años y 1,70 m. Miré a la tribuna y vi a Perdón. Listo. Entonces ahí ya sabemos que no es una corredora que llama al feto, sino que ella está extrañada de que un ser de 7 centímetros de estatura
y 3 meses de gestación, o sea, un feto verdadero, real, que ese es el tamaño de un feto corriente de 3 meses de gestación. Extrañada de que un feto de 7 centímetros de altura y 3 meses de gestación corra más rápido que una atleta de 29 años y 1,70 m. ¿Qué quiere decir eso? Una alucinación, me parece. Puede ser, pero ¿qué quiere decir eso? Son datos que van entrando en la mente del lector y que el lector o lectora no identifica, pero ya los va codificando. Sí. El personaje es una mujer de 29 años que mide 1,70 m. Ya estamos describiendo al personaje sin decir una mujer de tantos años y tanta altura y con él. Vamos describiendo el personaje sin que el lector tenga que ceñirse a la descripción, sino que le va entrando el dato. ¿Sí me hago entender? Sí. Van entrando los datos al subconsciente del lector. Esa es una parte muy importante de lo que yo sé de escritura y la quiero transmitir. Que uno tiene que acudir más al interior de la mente del lector que a las letras. ¿Cómo se llama eso, Vika? ¿Más a qué? ¿Más a qué? Al interior de la mente del lector que a las letras, ¿cómo se llama eso? ¿Inconsciente? Más al fondo que a la forma. Ah, ok, sí. Sí, no, es que con Vika hemos hablado del tema y ella lo tiene muy claro, sino que la cogí descuidada. Tiene que ver más con el fondo de la escritura que con la forma de la escritura. Eso es sapiencia empírica, mucho más fondo que forma. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Pues sigo yo. Miré a la tribuna y vi a mi padre, igual que al resto del público, ovacionando al feto. Y la única que se fijaba en mí era Daisy, que sonreía con ternura y me mandaba un beso con las puntas de los dedos. Yo, mirando su pelo rubio que se movía con la brisa y el profundo azul de sus ojos, comencé a despertar. Me tranquilizó que el sueño, que con algunas variaciones era recurrente desde hacía 14 años, se hubiera terminado, porque a veces se convertía en una pesadilla aterradora, pero por fortuna esta vez había aparecido Daisy a calmar las cosas. Listo. Entonces ya sabemos una cantidad de cosas. Es un trauma recurrente durante 14 años que tiene esta persona y se le convierte en pesadillas cada rato. Y hay un personaje que viene a calmar las cosas, que es Daisy, que es una mujer muy linda, con unos ojos bellísimos, rubia, tal, que le manda un beso con los dedos y con eso la calma todo. Esa Daisy es lo que al principio era Carolina. Entonces le cambié después el nombre de Daisy porque cambié toda esa familia a una familia gringa por la conveniencia que más adelante irán a conocer. Pero esa Daisy es la hija del patrón, de los padres, de la madre de Ángela. La que la hizo. O sea que se empezó a generar como una relación homosexual. No, todo eso cambió, todo eso cambió. Todo eso cambió. El personaje ahora se llama Daisy. Sino que como ya les había contado lo de Carolina, pero para que vieran cómo evoluciona una historia en la mente del escritor, en apenas menos de una página. Ya ha evolucionado mucho, ya empieza a variar, ya empieza a irse por otro lado. Y uno... Pero ahí tú todavía no tenías toda esa idea, ¿o sí? ¿Cómo así? O sea, tú ahí ya tenías claramente pensado que Daisy o Carolina, como se llamase, iba a ser esa persona que la iba a llevar a esa situación particular que le generara trauma, o todavía no sabía, eso lo cambié después. Todavía no sabía, ahí todavía era Carolina cuando empecé a escribir. Y Carolina todavía no era así de mala. Bueno, porque supones que era mala. De mala, no, de pícara. Como ¿De pícara? De escribir. No, ahora va a ser muy diferente. Todo eso va a cambiar. No, tienes toda la razón en pensar que era una caspa de muchachita,
que se puso a utilizar a la otra para sus... Pero Bueno, no, que es- va planteándose como una relación homosexual entre ellas, o que se va a generar como una relación homosexual entre Daisy. De amor. eso el lector tiene derecho a pensar lo que sea porque uno escribe y el lector lee y uno no le puede decir al lector nada. Ok. Entonces lo que dice Carlitos es muy razonable, se puede plantear como una relación homosexual, pero por lo que estamos hablando, pero por lo que has leído, No, todavía. No, puede ser una ángel. primita. Ella todavía no se sabe que Ángela es negra. Todavía no se sabe, que no se sabe que es Ángela. Entonces, pero puede ser que muchos lectores asocien eso con una relación homosexual entre las dos. Y esto ahora sigue ¿qué? ¿A quién sigue? Tú vuelves a empezar. Al abrir los ojos recordé que estaba en Bogotá y los volví a cerrar. No me quería levantar, no porque estuviera muy a gusto y quisiera seguir durmiendo, sino porque me sentía aburrida y sin ánimo para nada. Desde que me vine de Cali ya eran como 10 o 12 domingos despertando con el dolorcito de cabeza por los vinos de la noche del sábado, durante la charla virtual y los orgasmos a distancia con mi trina. ¿Qué sugiere eso? Que sí es homosexual. Que sí es homosexual. Pero es una homosexual que tiene problemas con un aborto. Pues O yo sea todavía que- no veo el aborto. Exacto, tú todavía no lo ves. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, como me dijo a mí el chat, tiene que ser un personaje ambiguo. Tiene que empezar a despertar dudas en el lector o lectora. Y esta parte empieza a despertar muchas dudas hacia la lectora, no hacia ella, sino hacia su carácter y su Personalidad. ¿En su dónde la personalidad, ¿cierto? Pero son cosas que en menos de media página ya tienen la mente de la persona lectora, la tienen como con 4 o 5 datos que son ambiguos. Le gusta el alcohol, le gusta la parranda, los sábados siempre está de rumba, los domingos dormilona. Orgasmos a distancia. Ajá. Tiene una ¿Cómo son relación los a orgasmos a distancia? Por internet. Por internet. Por internet, ¿no? O sea que ella no estaba en rumba, Que no es teléfono caliente. sino... Bueno, ¿quién sigue? Mabel. Con tanta dificultad como si estuviera escalando un muro, me levanté de la cama. En 6 pasos atravesé el apartamento hasta la cocina y serví un café. Y en una de las sillas ante la barra que hacía de comedor me senté a pensar. Ahí, en 3 lineecitas sin decir nada, ustedes ya saben cómo es el Eso apartamento. iba a decir yo, ya se Sí. describe el apartamento. Ya está descrito el apartamento. Sin un carretazo de que vive en un apartamento de tantos 30 metros cuadrados y que está en tales y tales, ¿no? 6 pasos lo atravesé y me senté ante la barra de la cocina, que es el comedor. Esa es una parte de estudio de 6 metros. Ella vive en una parte de estudio de 6 metros y esa es la mejor manera de irle metiendo información a la persona lectora sin necesidad de apabullarla con datos que aburren o que cargan o que estiran un escrito hasta más de lo que se debe estirar. O sea, esa es mi propuesta personal. Gustavo Corredor escribe así. Por supuesto que nadie está amarrado a eso, pero yo les cuento la conveniencia que yo veo. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Me sentía desarraigada, maltratada y confusa tras ese primer trimestre en el colegio Escalares. Esa mierda de colegio que tiene la fama del más alto nivel social, cultural y académico de Bogotá. Claro, allá estudiaban las crías de las familias dueñas del país y yo trabajaba ahí, no por pertenecer a esa clase, sino como parte de la muestra de inclusión racial y de género exigida por el Estado.
De diversidad de género sobrábamos ejemplares, pero en la racial, aparte de un par de aseadoras indígenas y un portero también afro, yo era la única no caucásica entre los otros 600 y pico de habitantes de Escalares. Era la negra de mostrar en las oficinas para cumplir una inclusión que no era más que aparente. Correcto. Ahí ya se da el dato de que es afrodescendiente. Entonces ya se sabe que es descendiente, que llegó ahí como una cosa obligada del colegio por cumplir un requisito. la inclusión exigida. Y ahí empieza, ahí ya está el personaje situado con sus traumas y con su soledad en su apartamento, pero con su compañía por internet y con su feto en los sueños y con su Daisy en los sueños y con todo eso ya en menos de una página ya está trabajando en el Colegio Escalares, que para ella es una mierda de colegio, porque está la clase alta allá y sigamos leyendo. ¿Quién lee? Cuando llegué a ese colegio a mediados de 2025, O sea, no ha llegado, porque yo calculé que terminaba el libro a mediados de 2025. venía con todo el entusiasmo porque traía el plus de la psicóloga mejor calificada de la promoción del 2019 en la Universidad del Valle en Cali, y con experiencia de 5 años allá mismo como psicóloga de planta y docente, empleo que nunca he debido dejar, pero es que cuando allá, la universidad donde hay más gente negra en todo Colombia, llegó el requerimiento del tetratriple famoso Escalares por un psicólogo que hablara inglés y especializado en orientación profesional, con excelente salario y condiciones de trabajo, todas mis compañeras, mis compañeros y superiores me aclamaron como la candidata ideal para ir a poner en alto el nombre de nuestra universidad ante tan prestigiosa institución. Entonces ahí queda claro qué fue lo que pasó con ella, que estaba en Cali, trabajó 5 años en la Universidad del Valle, estaba muy bien apreciada, habla inglés. Todavía no sabemos por qué habla inglés, que lo vamos a saber. Y es tan buena profesional y llevó 5 años allá como orientadora profesional y psicóloga de planta que cuando llegó el requerimiento del colegio más importante del país para una psicóloga de orientación profesional, pues la escogieron a ella y la mandaron porque tenía que ser negra. ¿Hay preguntas? Sí, es que te veo en todo el escrito que está muy bien, o sea, que psicóloga lo escribes con SI, y en el gremio siempre se escribe PSI, o sea, de psiquis. Sí. Entonces, no sé por qué. Porque yo no soy del gremio. Ah, ok. Porque, sí. Porque, en el gremio y en términos generales. Sí, porque en términos generales se escribe sin la P. Con la P. Perdón, con la P se escribe en el gremio, pero esa misma observación me la hacen, por ejemplo, cuando yo pongo la palabra él, cuando empiezo un párrafo hablando de el señor Carlos Vinchira. Yo pongo la E con tilde y la pongo en mayúscula. Sí. Me dicen, el único que se le pone la tilde y la L en mayúscula es a Dios. Pero es que yo no soy de ese gremio. ¿Quién dijo eso? No, esos él sí van con, aunque sea en mayúscula, van con tilde. Sí, pero los personas que de cierta, me lo han hecho, el reclamo me lo ha hecho más de 3 veces. Sí, porque Yo no, para mí no tiene, sí, yo lo sigo usando así. No, porque sí, es diferente. Porque es, Pero, bueno. si tú pones en el DRAE, el diccionario de la Real Academia, pones psicólogo con P, él te dice psicólogo debajo. ¿Sí? Sí, porque ya se está usando más el psicólogo que el psicólogo. Okay. Entonces, pero bueno, esas son cosas preferencias.
Pero la observación es muy válida, Mabel, gracias. Sí, porque viene de psiquis. Sí, claro, pero ahora se dice psiquis. Es un psicópata, no un psicópata. Un psicópata o el psicorrígido, todo eso va sin la P. Entonces, ¿en qué vamos? ¿Quién que leyó? Nadie imaginó la dimensión de la estupidez que cometí al aceptar tal honor. Desde el primer día fui discriminada. En las presentaciones a otros miembros del personal nadie me dio la mano. Apenas un par entre todas las profesoras dejaron ver algo de simpatía en sus miradas, pero por no desentonar ante el resto tomaron la misma actitud fría y distante. Entre los hombres fue lo mismo, excepto por 2 o 3 que con expresiones descaradas mostraron su gusto por mis formas africanas y proporciones atléticas. Claro, unos 70. Y ahí es atlética. Oh, okay. O sea, es un viejotón, no viejotota muy chusca. Un 70 con proporciones africanas y atléticas. Una que puede ser como Caterina Ibargüen, la veía uno saltando como una gacela pues, en esas pistas y todo. Entonces esa clase de mujer, porque ella también es atleta. ¿Sigue quién? Y pues también se va mostrando pues el clasismo de todo el personal que la acompaña, ¿no? Que sí, ahora viene una parte. Nadie le dio la mano siquiera. Sí. Y empieza el autor de este escrito a confrontar al lector consigo mismo. Puede que aquí no suceda, pero en un gran porcentaje de los lectoras, que no quieren a la gente negra, le tienen fastidio a esa clase de personas y empiezan a confrontarse consigo mismas y a darse cuenta de eso. Y ahora viene una parte muy importante. ¿Quién sigue? Perdón, qué pena. Para mí hay un miedo expuesto en el personaje porque ella escribe son miradas y no hay un hecho objetivo que diga me discriminaron por esto, que me dijeron negra o por... Entonces, no, hasta ahora no, es que estamos empezando. Sí, estamos empezando y esto es lo primero que ella notó. Esto es lo primero que ella notó cuando llegó a saludar por primera vez. Que la miraron, la cola, que miraron. Está como buena la negra. Eso es inevitable. O es evitable de acuerdo como usted inevitable, pero es inevitable que pase. Eso pasa, mejor dicho. Entonces ahí se empieza a confrontar la gente consigo misma, porque hay mucha gente que es así, mucha que no. ¿Tú sigues? ¿O quién? Sí. De ahí en adelante nunca fue incluida en las reuniones u otros eventos del profesorado ni de la administración. Parecía como si nadie supiera a cuál de esas secciones pertenecía mi cargo y en ninguna de las dos contaban conmigo. Con la única persona con la que por cumplir las normas hablaba sobre temas del trabajo era el director académico y psicólogo de planta, licenciado Santiago Noguera. Un tipo de 38 años que se sentía muy bien parecido y ostentaba la imagen de conquistador que fingía cortesía, pero en su lenguaje facial y corporal parecía debatirse entre el desprecio y la lascivia, como les pasa a hombres y mujeres que todavía creen en diferencias raciales y por inseguridad nunca se han atrevido a intentarlo, pero mueren por ganas de coger con una negra o un negro como lo hacen en sus fantasías. Ahí ya estamos confrontando a la gente que ha tenido sus fantasías con negros y negras, o negros y han tenido sus fantasías con blancas y blancos. Y no lo aceptan. Pero cuando leen eso, lo aceptan para sí mismos. Se llama confrontar al lector consigo mismo y es un factor importantísimo para que la gente siga leyendo. Que se sienta confrontado, que el lector se sienta
tocado en su intimidad, en su pensamiento íntimo. Entonces hay gente a la que le dolerá eso, hay gente a la que no, pero son cositas que uno le está metiendo el dedo en la llaga al lector, a la lectora. ¿Quién sigue? Yo. Yo quería decir algo respecto pues, a que aclararas, pues yo ya lo sé, pero me parece importante la razón por la que Santiago se apellida. Ah, sí, correcto. ¿Qué les subieron ustedes el apellido Noguera? Es un tipo de alta sociedad. De alta sociedad, sí. Pues ¿Alguna otra cosa? Hubo un caso en un barrio en el norte, no, eso es como centro norte, que fue un tipo que abusó de una niña. Sí. Indígena. Un chapinero alto. El que usó en la niña no era de apellido Noguera. Noguera. Era un niño. Era el señor Noguera, que se abusó a la niña Zamboní y la mató. Y por eso ese señor se llama Noguera. Porque en la inconsciencia, gracias Vika por la observación, porque inconscientemente yo le pongo el apellido, este tipo ya de hecho con lo que estoy diciendo del tipo, yo quiero que le caiga mal a la gente, y le pongo el Noguera para que inconscientemente la gente vaya asociándolo por ejemplo, con el caso de la niña Zamboní. Yo no se los dije, fueron ustedes los que lo dijeron. ¿Por qué? Porque está en su subconsciente. Que Noguera, lástima, se tiró el apellido del tipo, porque ahora todo el mundo lo asocia con eso. ¿No era también uno de los directores del GACE de sus... Sí, en la época pero el apellido Noguera, pues ya, el apellido Noguera se presta para eso, Sí, como, un criminal, ese hace en ese momento. como si pongo Escobar. una ejecutiva de apellido Abudinem. Entonces ahí mismo todo el mundo dice, esta se va a budinear algo. Entonces son cosas que uno no pone ahí nada que no tenga una razón de ser. Todo lo que uno escriba ahí tiene que ir detrás de algo, de confrontarse uno, de confrontar al lector y de ir dando información, ojalá lo más inconsciente que sea para no cansar al lector con información, sino que lo reciba sin darse cuenta. ¿Qué sigue? Y sigue más. Con el estudiantado las cosas fueron variadas. Tengo una costumbre que me ha sido muy útil. Perdóname, esta parte que va a leer Mabel es totalmente confrontación con el público, con los lectores. Toda esta parte. Dale. Con el estudiantado las cosas fueron variadas. Tengo una costumbre que me ha sido muy útil y que es analizar y clasificar las cosas que me interesan desde su esencia elemental. Y al parecer, al hacerlo con la planta estudiantil de los escolares, terminé por repartirla en 3 grupos, en los que fui situando a cada espécimen de acuerdo a su actitud hacia mí. Ese ejercicio terminó reflejándome el sentir racial de toda la clase alta bogotana. En el grupo más numeroso, al que calculé con un 70% del alumnado, a primera vista el tono de la piel determinaba el valor de cada ser humano. Por supuesto, el mayor es el claro y disminuye a medida que oscurece, pero si con la persona oscura se llega a dar alguna clase de trato, puede tolerar la presencia de todos los tonos. Eso sí, hasta el momento de elegir, ahí sí se trata de otorgarle un beneficio o ventaja, será escogida la piel más clara, y si la cosa es con desventaja o sacrificio, será para la más oscura. O sea, esa gente que se deja tratar pero en la que no se puede confiar. A ese grupo lo nombré como del montón. Gracias. Eso está claro, ¿cierto? Es el 70% de la clase alta bogotana, es ese grado de racismo, que es del montón. La gente que te acepta todos los tonos y los trata y todo, pero en el momento de escoger, escoge al más claro para darle la ventaja y al más oscuro para darle la desventaja.
Entonces, y ese es el 70% de la clase alta bogotana. Eso confronta al 70% de la clase alta bogotana. ¿Qué sigue, Tefa? Después sigue el grupo del extremo negativo, que contiene como al 20% y es la gente que viene descompuesta por genética, la de las familias. Bueno, disculpen, no, es que pena. Es que estaba acá haciendo una pregunta, qué pena interrumpirte. Y es que tú tomaste ese dato de alguna base científica o es también de tu imaginario. Es pura apreciación de 78 años de vida en Bogotá. Ok, bien, gracias. Qué pena. Una de las familias Y quiero- rancias que de verdad, sin la menor duda, se consideran de una raza superior, las únicas creadas a imagen y semejanza del Dios que es blanco, amas de casa, amas de las inferiores, con derecho y hasta obligación de declarar su odio y sin inconveniente en llegar a ser destructivos. Ese grupo quedó como dañado. ¿Quedó claro ese grupo? Sí. Es el totalmente racista, Racista, el esclavista, no, pues, no, ¿cierto? Y el otro sigue Tefa con el otro. Por último está el otro 10% y son quienes tienen la sensibilidad para reconocer que no hay personas superiores o inferiores, sino solo distintas, y son capaces de dar autenticidad y lealtad sin exclusiones. A ese grupo lo bauticé como los humanos. Esa es mi apreciación. El autor, Gustavo Corredor, me hago responsable de esa afirmación como un libro de ficción, ¿no? Entonces eso también es confrontar a la gente. Puede que no sean exactos esos. Además nadie tiene esas estadísticas. Es muy difícil porque esas preguntas no las contesta nadie, honestamente. Pero podría decirte algo, pues, o sea, muy independiente, pero a raíz de la llegada de esta vicepresidenta con Petro a la me di cuenta que toda Colombia está casi en el 70% de eso. Yo no me imaginé que éramos tan racistas, pues, o sea, que eso era, pues, y para eso es como ese 20%, pues, de puras sangres que obviamente nadie los puede hacer cambiar de opinión. Sí. Pero ver un poco de gente como yo de pronto desesperados porque hay una negra de vicepresidenta y, o sea, y Sí, todo sí. lo que se han sacado alrededor de ella. Entonces, yo no, o sea, no me imaginé tan exasperante ese racismo Exacto. aquí. Entonces, casi que podrían aumentar las cosas que... No, Entonces- yo aquí sí disparo, pues digamos, siento una angustia, porque siento que de pronto si escribo en un momento dado así, voy a tender a generar, tal vez creo que Juan Manuel sintió algo similar, a generar, bueno, ya estoy aquí, a generar en que de dónde se saca eso, si de pronto estamos aumentando la tendencia a esa creencia racista que de verdad a veces existe más en las mismas personas que son de color negro que en las otras personas. Porque seguimos alimentando, o sea, me sentí en un momento dado como que el libro alimentaba esa división, ¿sí? Tienes todo el derecho a pensarlo, sí. Y pues me preocupé, porque dije yo, uy, Dios mío, el escrito de uno tiene que ser como muy responsable también como para Sí. no En generar... cambio me pasa lo mismo. Yo me siento feliz de poderlo hacer, de poder confrontar a la gente con sus demonios. Sí, Y pues yo me confronto también con mis demonios cuando leo. Cuando leo algo que me haga confrontar, que no es mucho lo que me hace confrontar a mí, pero sí lo es. Y lo que más hago yo es confrontarme yo mismo cuando escribo. Mi libro me tiene que servir a mí más que a cualquier otra persona. De hecho, es lo que más me ha servido a mí, más que a cualquier otra persona, es mi escritura.
Entonces, según mi experiencia personal, si a mí me ponen a hacer esta estadística, pues yo hago esa estadística porque es lo que conozco durante toda una vida, tratando mucha gente en mi vida. Y yo creo que mi escritura, la mía, estoy totalmente de acuerdo contigo en que tú tienes derecho a tener todas las consideraciones que quieras con la tuya. Pero la mía yo pienso que tiene que servir para dar un mensaje contundente a la gente en muchos aspectos. Y en esta oportunidad que estoy hablando de una persona, es que no sé, si te hablaba de Luz Mari Mosquera Cañizales, y conozco la vida de ella, y sé cómo te ha tocado ser menos que todo el mundo para poder salir adelante, porque es negra. Entonces, cuando yo he tratado a esas personas también, entonces yo he vivido en la élite de la crema bogotana, yo he vivido allá, nací allá, y he sido camionero, por ejemplo. Y he viajado como camionero manejando un doble troque por todo el país, durmiendo con camioneros y tomando aguardiente con ellos, y conociendo a las mujeres de las carreteras y a las negras y a todo el mundo, y conozco la vida de todos los niveles de la sociedad. En todos he vivido, he convivido con los indígenas, en el Cauca, en el Chocó, en el Amazonas, en la Guajira, en la Sierra Nevada. Y entonces conozco mucha gente, muchos espíritus. Y por eso me atrevo a hablar de ese tema. Sí. Sí, pero como les dije desde el principio, esto es lo que yo hago. Y la forma como lo hago es esta. No, pues es que eso me causa admiración, precisamente, porque yo sentiría miedo. ¿Sí me entiendes? Es a lo que me refiero. Que de pronto con una aseveración de este orden yo generara algo que no es real, y esto es una novela de ficción finalmente. Sí. Pero fíjate que a Salman Rushdie lo iban a matar por escribir un par de cosas religiosas que no le gustó a algunos fundamentalistas islámicos, y lo iban a matar por eso. ¿Sí? Sí. Pero como ya a mí me queda ya tan poquito tiempo que si me matan por eso quedas bien. Entonces no, pues... Por eso digo yo, pues me genera esa admiración. Sin embargo, un comentario de lectura inferencial, ella hace un experimento, entonces ella está sacando sus resultados sobre su experimento de lo que vio en el colegio. Y sobre su propia percepción. Ajá. Y los clasificó de acuerdo a como le dio a ella la gana, de acuerdo a cómo se sentía ella. Ahora lee el parrafito que sigue para que sepan lo que ella pensó de ese experimento. ¿Qué dice el parrafito que sigue, Carlitos? El hacer esa selección no me trajo ninguna satisfacción. Al contrario, fue como un pellizco de alerta que me preocupó, pues caí en cuenta de lo aburrida y desocupada que estaba en mi mente para ponerme en esa tarea que, de cierta manera, también implicaba un acto de discriminación tan odioso como cualquiera de los que yo misma descalificaba. Eso es parte de la ambigüedad del personaje, de la confrontación del personaje consigo mismo. Yo estoy etiquetando a la gente, yo. Exacto. ¿Cierto? ¿Te gustó ese pedazo? Ay, sí, claro. Ah, bueno. Ay, me siento más tranquila. Entonces hay que seguir leyendo siempre. Claro. Sí, que terminar. Entonces quedó Me claro. parece que siempre, de todas maneras, pues yo creo que ahí está lo valioso, ¿no? Que si yo considero que el racismo es una mierda, pues tengo que ponerlo de alguna forma en mis personajes, sí, porque si no sería traicionarme, ¿no? No, eso es gente que trata, debe ser porque es que ese negro no se echó desodorante y olía feo ese día, no porque es que ellos odian a los negros, no, que ese día ese no se echó desodorante y madre olía maluco y entonces sí, pero aquí ella misma está diciendo lo que estábamos poniendo en la mesa. Ella misma está diciendo que es ella la que está partiendo de que los demás me odian y demás. Estaba tan aburrida que se puso a pensar en eso y reconoció que estaba perdiendo el tiempo.
Y es un Estaba siendo tan mensaje odioso como bonito, es Pero, un sí, mensaje exacto, lindo. pero que, para exacto, que es prestes parte de la atención. ambigüedad del personaje. La han visto como lesbiana, la han visto como bisexual, la han visto como alcohólica, como lo que sea. En 9 páginas. Ah, sí. En 9 páginas. En una página, 9 de estas. Sí, pero 9 estos de son esas. menos de 2 de las Sí. verdaderas. Entonces sigamos. Hay que comprarlo ya. Sigamos. Bueno, entonces. Vamos a acabar de leer este capítulo que no falta mucho. Desde este punto y coma. Sí, listo, punto y coma. Siempre había evitado generalizar o etiquetar a las personas y ahora lo estaba haciendo. Entendí que era hora de sacar un balance sobre mi actualidad y tomar decisiones para resguardar mi mente y mi futuro. En cuanto al sitio donde me encontraba, pues era el colegio ideal. Tenía las instalaciones más hermosas que, luego de más de un siglo en una sede que hasta ahora era momento histórico de la nación, Monumento, sí. desde hacía 40 años ocupaban un predio de ensueño incrustado en los montes orientales de la sabana de Bogotá, con excelentes salones de estudio con cómodos mobiliarios y sin pupitres, con bibliotecas y salas digitales, teatro, conservatorio de música y danza, concha acústica, magníficas canchas deportivas y todos los recursos para el desarrollo artístico y la recreación. En cuanto a eso o al salario y demás condiciones de trabajo que eran el doble de ventajosas que las de la universidad, no había ningún pero. Los peros estaban, como ya se sabe, en las actitudes de la gente hacia mí y, sobre todo, en mi desperdicio como profesional. Claro que la culpa de eso no la teníamos ni el colegio, ni el alumnado, ni yo. La culpa era del sistema oficial que imponía un programa de orientación profesional a una juventud que no lo necesitaba a los 15 o 16 años, sino que la necesitaba desde la cuna y en la infancia, que es cuando el ser humano debe identificar los talentos y gustos que traen el ADN, y son los que le van a servir para determinar el plan de vida que le hará feliz. Y eso ya lo sabía la gente de esta clase social que tenía la vida resuelta desde antes de nacer, y para nada necesitaba el consejo de una psicóloga de procedencia popular. Correcto. Por eso, el balance de mi gestión... ¿Verdad que no me dejaste comentar nada? Perdón. No iba a comentar nada, sigue. Por eso, el balance de mi gestión en esos primeros 3 meses era vergonzoso. Las únicas actividades que figuraban en mis reportes eran 3 reuniones en uno de los salones de conferencias a las que se convocaba a 70 u 80 estudiantes de los últimos grados, pero como la asistencia no era obligatoria, no iban más de 6 o 7, y 3 reuniones de coordinación con el director académico y psicólogo Santiago Noguera, programadas para 45 minutos cada una, pero nunca pasaban de 15 porque los temas pendientes no daban para más, y las miradas con que el tipo me desnudaba me daban asco. En el resto del tiempo ya había adelantado todas las programaciones que me correspondían hasta el fin de año, y había propuesto las prácticas de 3 diferentes talleres, pero no había recibido solicitudes de inscripción para ninguno. Así que, como conclusión del balance, tuve que rectificar mi concepto. La mierda no era el colegio, sino el puesto que yo tenía ahí. Ya con la situación clara había que Espera tomar que para decisiones. la conclusión, que ya se va a acabar. Esperemos a Carlitos un momentico. Pero ahí ya viene un decantamiento de las cosas. Ella reconoce que la mierda no es el colegio, sino que es el puesto, el cargo que ella tiene. El colegio reconoce que es excelente. ¿Y qué es lo último que hablamos? Pues, ¿qué tiene? Las reuniones que tenía que eran absolutamente absurdas, que le daba vergüenza hasta poner eso en sus informes porque era solamente reuniones con el señor Noguera y con... Exacto, o sea, ella profesionalmente, esa es otra parte ambigua del personaje, que profesionalmente es una persona muy honesta,
que siente que está trabajando un 15% del tiempo y se lo están pagando completo. Que la están desperdiciando y se está desperdiciando su profesionalismo y eso no la hace sentir bien. Sí. Los talleres este es un dato para Stephanie, de los talleres que propone esta psicóloga, está el taller de terapia común que tú me enseñaste. Integrativa. ¿Cómo? Terapia comunitaria integrativa. Sí, pero ya le cambié el nombre y le cambié todo, pero esto nació de ahí, que fue un taller al que hizo Estefa y por suerte asistí y allá conocí a Vika, que también lo hizo, pero no pasó nada, ¿no? Nos saludamos y nada, bien, compañeros en un taller ahí cortico de una tarde, pero después, cuando hablamos para este taller, entonces ya nos identificamos con muchas cosas del trabajo y todo. Sí, pasó algo, Michael, la vida los encontró. Sí. Pues sí, estamos haciendo un equipo bueno, haciendo trabajos interesantes. Entonces, no, Carlitos. Se quedó. Ahí llegó. Ah, no, ahí llegó. Carlitos, me estás dejando que me coman a mí los zancudos, porque a mí me comen los zancudos. Sí. Yo traje moritas para compartir. Pensé que para los zancudos. Para los zancudos. Ay, esta vez no hablamos de tinto ni nada, ¿no? No está Berta hoy. No está bien. Tocó afuera. Así que los que nos están mirando, envíen de una vez. Envíen para el pan. ¿Esto qué es? Moritas. Gracias, Stefan. No quiso salir la otra. Entonces, uy, ¿no fue? Así. Bueno, Me trajo un recuerdo de la niñez, hablando de niñez. entonces vamos a terminar, se nos fue toda la sesión, Sí, pero ha valido la pena. sí, claro. Mucho. Bueno, eso es lo importante. Esto no tiene horarios ajustados ni nada. Ahí vamos. ¿En qué voy yo? Haga ya con la situación. Ya con la situación clara había que tomar decisiones. Lo más fácil sería regresar a Cali. Allá tenía las puertas abiertas y no tenía sino que volver, y en cuestión de 3 o 4 días habría recuperado la vida hermosa que llevaba hacía 6 meses. Pero no, eso me sonaba a fracaso. Daba la impresión de que el puesto del colegio me había quedado grande y me sentiría un poco expuesta tratando de convencer a mi gente de que era yo la que le había quedado grande al puesto. Pero si me quedaba, ¿cómo iba a sentir recibiendo un salario por trabajar menos del 15% del tiempo hábil que me estaban pagando? En fin, tampoco tenía ninguna presión que me obligara a decidir de afán, así que opté por darme un par de semanas para pensarlo, sin imaginar que para el siguiente domingo estaría en la cárcel, acusada del homicidio del director académico Santiago Noguera. Ahí se acaba el capítulo. Parece Es el episodio. enganche novelero. Parece episodio de Netflix. Parece episodio de Netflix. Ya se puso. Entonces, hemos logrado los primeros 2 pasos de lo que yo uso como sistema para hacer una estructura de escritura, que es captar la atención y despertar el interés. Y que continúe. Entonces ya ahí quedó el primer capítulo en punta, porque estaba a estar acusada dentro de 8 días en la cárcel por el homicidio del señor Noguera. Tengo una pregunta. ¿Eso es constante también en el otro capítulo o por general no lo desarrolla en el primer capítulo?
¿Cómo lo programa? Pues como yo lo uso es que si quieren tomar nota, que los antiguos ya la tienen. Los 5 pasos que yo utilizo para hacer una estructura es captar la atención, el 1. El 2, despertar el interés, que viene siendo el primer paso de la estructura normal de los 3 pasos del planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento se puede hacer en esos 2 o en muchos más, pero el que yo uso es este. Plantear la atención, despertar el interés. El segundo paso, que es la convicción, es lo que viene siendo el desarrollo en el común. Yo la llamo convicción, porque es la etapa en la que tengo que convencer a la gente de lo que le estoy contando es un hecho real al que debe ponerle todo el interés y se debe enamorar de él. Después sigue el cuarto paso, que es despertar el deseo. En ese le despierta a uno el deseo al lector de que pase algo, o de que le vaya bien a las personas buenas, o de que le vaya mal a las malas, empieza el lector a desear un desenlace. Y lo último es el desenlace, que también es una cosa muy corta, que es el cierre. Captar la atención, despertar el interés, convencer, despertar el deseo y cerrar la historia. Esos son los 5 pasos que yo utilizo, que tenía escrito aquí en el planteamiento que hice, donde leímos el primer descripción de personaje. Ahí tengo los 5 pasos que no los usé, porque en el primer paso ya se me cambió todo. Pero bueno, arranqué con un objetivo, pero se me fue torciendo y se me torció en el camino. El doble toque. Los perfiles psicológicos, ¿de dónde los...? De la cabeza, eso sí es creación tuya. Sí. O puedes copiar, pero es que no se pierde tanto la esencia de las cosas copiando otros personajes o de otras obras. Pues para mí no funciona eso. Pero, o sea, tú planteas también, o sea, prácticamente sí tendría que ser como un bosquejo, ¿no? Esa personalidad, bueno, no así. Sí, claro, como lo hice yo hice una personalidad que después se me cambió mucho, pues sí, chévere. Pero pues uno está, bueno, este personaje iba a ser, sí, la edad, sus miedos, sus riquezas, sus deseos, pues sí, como la cuestión. Entonces, vamos a empezar a hacer un trabajo colectivo siguiendo los pasos de esto para tenerlos fijos y disponer de ellos para el que quiera disponer en sus proyectos individuales, porque cada persona va a hacer un proyecto individual. No sé si tú te animes a escribir un cuento o a escribir una novela corta o a lo que sea como proyecto individual, pero aquí ya decidimos la vez pasada que íbamos a hacer una novela. Hay novelas cortas, novelas de 50 páginas en adelante, hasta todas las que uno quiera. Eso ya quedó definido. Ahorita lo que pasa es que no tenemos material para tomar una definición, una decisión aquí, por ejemplo, respecto al género que queremos escribir. A mí, Vika me ha sugerido que hiciéramos una cosa por escrito, que cada persona pusiera lo que le parece que debía ser el proyecto colectivo. Si parece que debía ser un drama, o una comedia, o un suspenso psicológico, o una de terror, o una de ciencia ficción, o una de fantasía, o una de romance, o cualquiera de los... Pero ni siquiera hemos hablado de cuáles géneros hay. Y los géneros tienen todas las variaciones del mundo, entonces tal cosa se escribió y de ahí nació el realismo mágico. Lo que yo hago, por ejemplo, en Dueños del Mundo, que es el último libro que salió completo, lo definí como ficción reflexiva.
Es un libro de ficción reflexiva. Son géneros, hay infinidad. Yo creo que el próximo capítulo de Sapiencia Empírica se lo vamos a dedicar al género, pero no para discutir aquí entre 30 personas, sino para que oigan los que quieran ver el video, que lo estén viendo, para que nos informemos todos de los géneros que podríamos pensar en poner y escojamos uno. Y aquí venimos y votamos por escrito, para no discutirlo. Y ahí sustenta cada uno su género de por qué. Pero no, porque la vez pasada, que drama, que comedia, que drama, que comedia, que drama, que comedia, pero de ahí no salimos. Pero resulta que hay 40 géneros. Perdón, yo propondría, me parece excelente la idea porque eso nos permite como limitarnos más en la argumentación. Yo propongo que para eso lo podamos hacer por ¿cómo se llama eso? Votación acá. Votación ahí en el... Sí, una encuesta de votación. Una encuesta. No, porque eso ya es cambiar el sistema. Lo que vamos a hacer es votar por escrito y tú me entregas tu papel y me dices, yo quiero tal género por tal cosa. Y ese papel que tú me entregas se lo entrego yo a otra persona para que lo lea, no lo vas a leer tú mismo. Ok. Ya. Entonces déjenme que maneje el sistema Sapiens Empírica. Ok. Y en el individual manejas tú lo que quieras. Entiendo. Y yo te sirvo en el momento en que quieras como asesor para ayudarte con tu proyecto individual. La próxima, los géneros, porque yo no tengo ni idea. Entonces falta, no sé, yo sugiero que le preguntemos al chat, ahí está la información, es que ya no hay que aprenderse nada en la vida, no hay que aprenderse nada, la información está ahí. Y entonces cuando yo recibo la otra, lo que ella argumentó, ¿qué hago? Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, que es después de Semana Santa, el día 25 de abril a las 3 de la tarde aquí. O sea, de todas maneras implicaría como entonces, de acuerdo a lo que se decía, o sea, como centrarse en qué va a ser de ese género, así no hayamos escrito nada. No, sí, es que no vamos a escribir nada hasta que no hayamos determinado un género. Toca determinarlo primero. Exacto, el género y todo lo que las preguntas todo lo que se determinó aquí en este libro antes, o sea, el género, el narrador, el tiempo, ¿qué más? Las páginas, los capítulos, el perfil del personaje. Todo eso es muy rápido de determinar. Ya habiendo determinado el género y la historia. Eso va a ser, esa partecita va a ser muy bonita. Pero ¿cuál va a ser la historia? O sea, pues no sé si es limitante eso o es que va a ser una condicionante para que... ¿Qué? O sea, ¿cómo te es diré? una estructura que te da como una sí, por decir claridad de algo, por dónde empezar, pero... no sé, suspenso. Pero cuando se va empezando a escribir, pues puede llegar de pronto a terminar en más ficción, qué sé yo. Sí, correcto. Otra cosa, ya cuando entonces, estemos haciendo el equipo serio de profesionales que se ponen a sacar adelante una idea, entonces podemos cambiar para donde queramos. Pues, es flexible a pero todos. porque, pues no sé, también como decir, pues no sé, pues es bueno como tener esa concepción, solo 200, ese preconcepto, 250 hojas, 4 capítulos, 3 personajes, no sé, me parece, pues, pero que es como un esquema, pero... Sí, pero viste pero yo creo que, pues, a medida sí, que no, pero es que vaya... eso lo puedes definir en tu proyecto, lo que quieras, en tu proyecto individual. Pero el que es entre todos aquí es el de Gustavo Corredor en Sapiencia Empírica. Eso tiene más negocio, tiene más arreglo un bombillo. No, yo no estoy diciendo que tú escribas como uno, sino precisamente digo como ponerse uno de antemano, voy a escribir 250 hojas. Sí. Eso si tú quieres hacerlo, si no, no lo haces. Eso estaba claro. O sea, lo que nos está enseñando ahorita es lo una que yo he estructura hecho. de cómo ha hecho él, que ha funcionado. Que hagamos así el de equipo y si a ti te parece que te funciona, lo puedes aplicar para tus escritos, pero si ves que no te funciona, porque no te parece, porque no tiene lo sí, que sea, utilizas cualquier otro, el que te nazca a ti o el que te consigas
Yo quería cortar algo, perdón, Gustavo. Dime. Respecto pues al equipo de escritores que habla Gustavo como basado en la argumentación y al aporte como basado en lo que escribamos, ¿no? O sea, como tener escrito los aportes que vamos a hacer con la argumentación. Pero tengo un ejemplo que se me ocurrió ayer viendo una película que es El Dragón Rojo y funciona casi como una mesa de detectives, ¿sí? Como analizando, o sea, siento yo que así funciona una mesa de escritores, como analizando un poco la historia, entonces, pues Gustavito. Sí, pero el crimen es el crimen. Sí, claro, pero Exacto, viendo una escena de esa película, entonces dije, así casi funciona una mesa de escritores, porque entonces dice, bueno, ¿y entonces cómo lo hizo? No, seguramente salió de la casa y tenía una camioneta. Sí, tenía una camioneta, no, pero debe vivir por acá cerca porque... tal, o sea, como cada uno va aportando sus posiciones, en lugar de estar discutiendo, no, es que este género no me gusta, lo que tú dices es muy válido, o sea, puede cambiar, entonces, ¿qué puede pasar? Como no, en vez de decir, no, de ceñirnos a que tiene que ser estrictamente comedia, porque puede tener como toques de drama, o bueno, realmente puede tener muchos matices, entonces se pueden ir aportando como, bueno, me gusta la idea que dice Juan Manuel de que sea sobre comedia, por ejemplo, pero me gustaría agregarle matices de comedia negra, o de sátira, o de drama, o algo de fantasía por tal cosa, o sea, como que puede tener muchas cosas, pero entonces dialogándolo en equipo, o sea, no ceñirnos, sí entiendo como el asunto de no ceñirnos al pero dialogándolo. Sí, es como cuando tú dices, me aburrí de la vida y me voy a recorrer el mundo. ¿Qué voy a hacer? Arranco para donde sea. Y te vas para terminar y dices, ¿para dónde hay pasaje? Para Guadalajara, sí. Entonces te dicen para Caracas y el otro te dice, no, para Quito. Para Quito no de los paracos, sino para Quito, Ecuador. Para Quito. Comentario, pregunta. Sí, lo corté, perdón. Sí, le corté el chiste. Sí. Termina tu chiste. Que se me va la idea. Frente a, digamos, lo del género, no sé, pienso, hay ciertas estrategias y herramientas del lenguaje en cada género, ¿no? O sea, si yo digo, había una vez, ya de una se piensa que es un cuento, ¿no? O si yo digo, de repente, tal cosa, ya es un suspenso, así como que también... Sí. Todas esas preguntas se contestan definiendo el género. Definiendo el género ya sabemos cómo va a empezar, no tenemos que ver cómo vamos a empezar si había una vez, o si estando yo sentada allí en la arena de la playa un hombre blanco. Hace muchos años. ¿No? Pero, ¿qué pasó con Quito y con la Caracas? ¿Con qué? Con Quito y con Caracas. Con el para Quito y Quito. No, entonces tú dices, no, pues me voy para Quito. En ese momento estás escogiendo un destino. Pero ¿qué pasa? Que cuando arrancas para Quito, llegas a Cali y dices, no, yo me bajo aquí y después sigo. Y te bajas en Cali. Y resulta que en Cali te sale una rumba para Medellín y te vas para Medellín. Si eso es lo que te conviene. Pero cuando arrancas para Quito. Ese es el bus en el que tú te montas. Entonces aquí no vamos a montar en el bus de, ejemplo, el drama. O el bus de la ciencia ficción. O el bus del terror. A mí me encantaría el bus del terror. No, mentira, yo no voy a decir nada porque no quiero guiar las cosas. Entonces nos montamos en ese bus con un personaje tal, pero resulta que si en el camino queremos bajar ese personaje y subir otro, y coger con el bus para otro lado, cogemos. Eso es
Eso es libertad que la buscamos aquí entre todos. A mí me trae esto como intriga y es como retador también, y pues con el respeto que tú te mereces. No sé, yo digo, bueno, ¿en qué momento nos vamos a subir pues en el camión de Gustavito, en las experiencias de Gustavito? Porque tú dices que esto lleva un hilo conductual. ¿A ti te gustó lo que hicimos hoy? Claro, excelente. ¿Ya eso, te subiste al bus de Gustavito? Ese es el sí. bus de Gustavito. Pero entonces, como somos muchos, o seamos muchos, bueno, eso es para mí retador. O sea, claro. Yo tratar de subirme de pronto al bus de los profesores o algo dentro de los imaginarios que cada uno del grupo maneja. No sé si ese es el sentido, o porque es que vamos aquí a venir a discutir temas y yo me siento más cómodo en o me voy para ese imaginario. Juan Manuel, no sé si eso tenga ahí. aquí vinimos a aprender un sistema que se llama Sapiens Empírica. Si quiero, es como si tú vas a estudiar inglés, no sé, que allá te enseñan inglés. Aquí no te van a enseñar nada, aquí vamos a aprender juntos. Sí. Pero vinimos a seguir el sistema Sapiens Empírica. A eso vinimos aquí, porque si no estaríamos en la Universidad de los Andes haciendo un taller de escritura allá. Sí. Pero aquí es el sistema Sapiens Empírica que lo vamos a seguir. Para después, si queremos, lo aplicamos en nuestro día práctico, si no queremos, no lo aplicamos. No, yo eso lo entiendo muy bien, sino que es como, no es como conclusivo, o sea, como me parece muy bacano, o sea, muy chévere. Sí. A mí me parece el ejercicio interesante. Pero lo que yo quiero saber es que ese es el objetivo como tal, o sea... El objetivo es que tú aprendas lo que yo sé, hasta donde yo pueda acompañarte a aprenderlo. Ese es el objetivo del taller que yo propongo. Sí. Que tú te empapes de mi Sapiens, o sea, de lo que yo he desarrollado con mi inteligencia en mi sistema empírico, que es diferente a todos los sistemas universitarios, de todos los sistemas académicos y formales. Okay. Sí. Es eso. La propuesta aquí es hacer el taller de Sapiens Empírica de Gustavo Corredor. Punto. Sí. Y es aprovechar que estamos con Gustavo Corredor. Eso. Y que los zancudos me están comiendo y yo me voy. Bueno, entonces, muchas gracias.